Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Así que yo quiero denunciar en este momento que fui agredida verbalmente por el general Roosevelt Hernández y que voy a suspender la sesión porque no considero que sean seguras las condiciones en que se están llevando a cabo, en que claramente están de acuerdo Hernández y Ochoa, porque incluso el general se atrevió a decir que él también tenía una opinión al respecto y que pedía también que fuera pública. Y le pedimos que nos aclare la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral sobre lo expresado en el X, en la plataforma X, donde ella está manchando injustamente la imagen y el honor de las Fuerzas Armadas, que está representado por más de 26,000 hombres y mujeres que desarrollaron las elecciones primarias e internas 2025 a lo ancho y largo del territorio nacional. La crisis que sigue envolviendo las elecciones primarias de Honduras 2025 continúa escalando. La Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público ha emitido una nueva citación oficial al Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral en calidad de testigos en relación con los recientes hechos que marcaron las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. La solicitud de la Fiscalía a los consejeros Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa apunta a que estos funcionarios fijarán una fecha y hora para ser interrogados por un equipo fiscal. Este paso se toma luego que el 14 de marzo el Ministerio Público enviara un oficio al CNE sin recibir respuesta. Las elecciones primarias de Honduras estuvieron marcadas por el caos, las demoras en la distribución de material electoral en San Pedro Sula y el Distrito Central. Las dos ciudades clave para la jornada generaron descontento y desconfianza en la población. A este escenario se suman las tensiones políticas entre los principales partidos que continúan en pie de guerra. El respaldo de las Fuerzas Armadas de Honduras a la Junta de Comandantes en respuesta a los recientes conflictos también es una de las principales noticias. Un comunicado oficial firmado por altos oficiales de la institución castrense condenó lo que denominan agresiones político-partidarias por parte de las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall. Asimismo, las Fuerzas Armadas ratificaron su compromiso con el desarrollo de las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, dejando claro que el retraso en las elecciones primarias no es responsabilidad de la institución militar. El único responsable es el CNE, señalan, haciendo alusión a la falta de coordinación y la tardanza en la entrega de material electoral. A pesar de este respaldo militar, la confrontación política continúa. El consejero Marlon Ochoa publicó en redes sociales que el Partido Libertad y Refundación había mandado a escrutinio especial todas sus actas con inconsistencias, a diferencia del Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes solo enviaron una parte de las actas, sumando un total de 21.069 actas con inconsistencias. La falta de transparencia y la manipulación de las actas siguen siendo puntos claves de discordia. Por si fuera poco, el Congreso Nacional de Honduras ha decidido formar una comisión especial para investigar lo sucedido en las elecciones primarias. Sin embargo, la comisión ha sido ampliamente criticada por su falta de imparcialidad, dado que la mayoría de sus miembros están alineados con el Partido Libre. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, calificó esta medida como un chiste de mal gusto y señaló los claros conflictos de intereses de los involucrados.
La situación se complica aún más con las declaraciones del ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana, quien cuestiona el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, asegurando que este es un tema estrictamente civil, no castrense. Orellana expresa que es urgente liberar a las Fuerzas Armadas de tareas políticas, ya que su involucramiento en procesos electorales pone en riesgo la imparcialidad y la naturaleza de la institución. El clima político en Honduras sigue siendo tenso, mientras la investigación sobre las fallidas elecciones primarias avanza. La incertidumbre sobre los resultados y las constantes acusaciones de fraude y manipulación electoral parecen haber dejado una huella profunda en el proceso, que podría afectar el desarrollo de las elecciones generales previstas para finales de 2025, lamentan analistas. Vivian Jada, buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 24 de marzo. Vamos a abordar los temas de interés nacional. Está, ¿cómo lo digo? Interesante. El tema de la política, hay varias polémicas, como lo han visto a través de la nota introductoria. Voy a saludar por orden de llegada al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado de los tribunales del país, el abogado Ibis Discoa Varías. Abogado. Muchas gracias, Raúl, amigo que nos acompaña en este día. Estamos aquí para poder colaborar en todo aquello que nos soliciten y con mucho gusto. Gracias, Raúl. Gracias. Yossi Toscano es diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal y candidato nuevamente a la diputación. Yossi. Buenos días, Raúl. Buenos días a los demás compañeros panelistas, al pueblo hondureño. Agradecer este espacio para conversar e iniciar esta semana hablando de temas que realmente al pueblo hondureño le interesan, que lo tienen en vigilia, que durante el fin de semana el pueblo hondureño estaba atento a los acontecimientos del proceso postelectoral y para nosotros es un gusto, ¿no?, compartir con ustedes. Gracias al ministro de Sedesol, don José Carlos Cardona. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a la audiencia de Canal 11 y de este foro. Qué gusto estar acá con los compañeros para poder platicar y discutir sobre lo que está sucediendo en el país en este momento. Gracias, el diputado por Francisco Morazán de Libertad y Refundación, abogado. Harry Dixon, el fiscal también, abogado. Muy buenos días, un placer, Raúl, gracias por la invitación. Muy buenos días a los compañeros que están aquí en el CEN y muy buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Venga, hay varios temas. Romeo Vázquez Velázquez han ofrecido 1 millón de lempiras y lo han colocado. Me avisan si tienen el video listo. Han colocado a Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor Conjunto. Estuvo al frente de las Fuerzas Armadas en el 2009, cuando el golpe de Estado, como uno de los prófugos más buscados de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez. También han tasado en 1 millón de lempiras la recompensa para que el que sepa o diga dónde está Romeo se gane 1 millón de pesos, de lempiras, de bolas, como decimos los hondureños, de billete. Ahí está, miren, los 10 más buscados: Ronnie Giovanni Maradiaga Cruz, Rolando José Sánchez Alina. Este Sánchez Alina, picarito, abogado que tenía dormido a varios funcionarios, anda prófugo en la justicia. Cristian José Castillo Mercado, el Porque, Yulan Adonai Archaga Carías. Al lado del Porqui colocan a Romeo Vázquez Velázquez. De ahí sigue Francis Omar González, Carlos Arturo Ochoa Medina, Francisco Yared Matute Cabrera, Alexander Manuel Díaz Rodríguez y Olvin Mauricio Martínez Castro. 500,000 de recompensa para que informe, pero esta mañana había trascendido que por Romeo ya había subido a 1 millón de lempiras. Al que diga dónde está, dónde lo vio y dónde lo pueden ir a capturar a Romeo Vázquez Velázquez. Pero volvamos.
¿Qué dice Romeo Vázquez? Desde donde está oculto, ha dicho lo siguiente. Honduras, escúchenme. No me voy a rendir. Esto no es justicia, es venganza política. Quieren hacer de mí un trofeo, un castigo para que nadie se atreva a enfrentarlos. Quieren infundir miedo, quieren callarnos. Mientras los que destruyen el país y pactan con el narcotráfico están protegidos. Los que servimos con honor somos perseguidos y lo sabemos bien. En estas condiciones, la cárcel no es justicia, es una sentencia de muerte. Ahí estaría indefenso y todos sabemos quiénes manejan el crimen dentro de los centros penales. Me han amenazado de muerte, a mí y a mi familia. No son palabras al aire. El régimen asesorado por cubanos y venezolanos quiere encarcelar a la oposición y silenciar la verdad. Si hoy me persiguen a mí, mañana puede ser tú. No dejaré solos a mis compañeros, los otros dos generales, también acusados injustamente. No permitamos que nos callen. Sigamos de pie por la justicia, por la libertad y por Honduras. Me quieren encarcelar y me quieren asesinar solo por defender mi patria, solo por defender la libertad de todos los hondureños. Que Dios bendiga a Honduras. Bien, eso ha dicho Romeo Vázquez. Abogado Vivediscua, sobre este primer tema, comentario. Mire, el fin supremo de la sociedad es la persona humana. Y creo que cuando el general Romeo Vázquez Velázquez se sometió a la justicia, se puso a disposición de los tribunales. Ofreció garantías suficientes, pero en una acción rapidísima se le revocó esa decisión. Yo creo que el principio general es que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. En el caso de Romeo, pues hay fuerzas extraordinarias que lo han obligado a que garantice su seguridad y que huya. Entonces yo pienso que en un verdadero Estado de Derecho debió seguirse el proceso que ya señala la Constitución y el Código Penal y el procesal penal. Yo sí que pienso usted eso. Sin duda alguna que el pueblo hondureño quiere justicia. Sin duda alguna el golpe de Estado de 2009 marca un antes y un después en la sociedad hondureña. Y repito, el pueblo hondureño exige justicia y respuestas claras de los acontecimientos. Sin embargo, hay que señalar el estricto cuidado y control que debemos tener como ciudadanía de respetar los debidos procesos. Tal como lo dice el abogado Discua, ya el Ministerio Público, ya el juzgado, ya el ente pertinente, había establecido un proceso y unas medidas respectivas para el general o el exgeneral, y de la noche a la mañana cambia el proceso, ¿no? Y las medidas. Entonces, repito, la impartición de la justicia debe darse, el debido proceso debe respetarse. Pero estamos en un problema postelectoral. Estamos con la ciudadanía polarizada. Y de repente entonces también se pretende meter en el mismo costal del ambiente político de la polarización un tema que para el pueblo hondureño es sensible, violentando estos debidos procesos. Así que insisto yo en que Honduras requiere un respeto irrestricto a la Constitución, a los procesos penales, a los procesos judiciales, y que no sean estos actos de populismo o actos de revanchismo, sino al contrario, actos de verdadera impartición de justicia. Sí. Don José Carlos, tema de Romeo Vázquez. Bueno, a mí me parece que, bueno, hay tres abogados acá, yo soy historiador. Yo lo que te puedo decir es que Romeo Vázquez es un personaje que nunca va a poder escaparse de lo que le ha tocado vivir. Él va a ser esclavo de las consecuencias de sus actos. Y si avalas un golpe de Estado y el rompimiento del orden constitucional, pues estas cosas pasan. Toda acción que se realiza en el seno del incumplimiento de la Constitución y la violenta forma en la que se rompe el orden constitucional va a tener consecuencias tarde o temprano. Nadie escapa del juicio de la historia. Así es que creo, al igual que los dos abogados que han participado, que sí se debe hacer
el debido proceso. Yo ayer estuve consultando, hablé con el ministro de Seguridad. El ministro dijo que ellos nunca estuvieron bajo custodia ni estuvieron a cargo de la vigilancia del general, y que ya era sabido que él se iba a fugar, que era algo plena fábula, ¿no? De todo el mundo sabía que eso, el ministro de Seguridad. ¿Y por qué lo dejó fugar? Porque obviamente se cometieron acciones sospechosas para que la policía y el resto de las fuerzas encargadas de hacerse cargo de la seguridad de este hombre no lo hicieran, pues. Entonces, como que hubo ciertas acciones. Entonces, pero la policía va a hacer su trabajo. Desde el momento que pusieron 1 millón de lempiras de recompensa, es que están comprometidos con la búsqueda de el ex general. Abogado Harry Dixon. Sí, bueno, yo cuando escucho a los compañeros abogados, colegas abogados hablar del debido proceso, no entiendo de a qué se están refiriendo, porque todos conocemos cuál es el proceso penal. El proceso penal, hay una denuncia, en este caso del asesinato de una persona que participaba en una protesta del 5 de julio del 2009, esperando el regreso del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Hay la intervención de la policía, del ejército, y hay una persona asesinada, Isis Obed Murillo. Existe la denuncia, existe la investigación, existe un requerimiento fiscal, tal como lo establece el Código Procesal Penal. Se gira una orden de captura, se captura a la persona, en las audiencias logra una medida sustitutiva a la prisión preventiva. La Fiscalía tiene el derecho de apelar esa medida de sustitución a la prisión preventiva, y en apelación logra revocar esa medida, y nuevamente se ordena el encarcelamiento del señor Romeo Vázquez Velázquez. Entonces no entiendo a dónde está la violación al debido proceso, a menos que haya un debido proceso paralelo al que tenemos los hondureños. Sí hay que criticar, o mejor dicho, hay que investigar, porque siempre que se da una medida sustitutiva de prisión preventiva, en este caso arresto domiciliario, el juez está obligado a ordenar la custodia de esa persona en su domicilio. Habría que ver qué pasó con esa resolución, habría que revisar esa resolución y por qué una persona con arresto domiciliario está tranquilamente en su casa sin ninguna custodia, porque obviamente un delito tan grave como el asesinato, como el homicidio, obviamente tiende el imputado a darse la fuga. Por eso es Lo que... interrumpo, ¿a quién le correspondía poner custodias ahí? El juez que conoció el caso. Tenía que haber ordenado a la policía en la custodia del señor Romeo Vázquez Velázquez. Ahora, ¿por qué no una medida sustitutiva a la prisión preventiva? Porque no reúne los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Uno de los grandes requisitos para que no se cumple es la gravedad de la pena del delito de asesinato. Entonces, es bien extraño, a menos que se le quiere ayudar a la persona, que se le dé una medida sustitutiva de prisión preventiva cuando se ha cometido un delito de asesinato. Quiero aclarar, con esto no quiero decir que el señor Romeo Vázquez Velázquez es culpable o inocente. Habrá un juicio oral y público donde tanto el Ministerio Público presentará las pruebas de cargo y la defensa presentará las pruebas de descargo. Y ahí el tribunal determinará si es culpable o inocente. Eso es el debido proceso. No sé qué otro debido proceso existe en el país o en cualquier otra parte del mundo. Ahora, obviamente aquí intervienen muchos intereses políticos, porque se da precisamente en un escenario eminentemente político, donde se está dando un golpe de Estado y donde el ejército comandado por el señor Romeo Vázquez Velázquez toma cartas en el asunto, expulsa a un presidente y reprime violentamente a la población
asesina a personas, golpea a personas, captura a personas, y eso ya lo conocemos todo. Ahora, el debido proceso se le ha seguido. Creo que él ha roto el debido proceso, porque si hay una resolución de un juez, de un magistrado de la Corte de Apelaciones que dice que no cabía la medida sustitutiva de la prisión preventiva, él tiene la responsabilidad, la obligación de cumplir con el debido proceso y someterse a la justicia y demostrar su inocencia en los tribunales de justicia. Entonces, aquí el único que ha roto, el debido proceso es el señor Romeo Vázquez Velázquez, y quien lo quiera victimizar es más que todo por un interés eminentemente político. Bien, no entiendo que los abogados no se pueden desprender de su profesión y lo que ellos han ejercido a lo largo de su vida. Pero aquí voy a preguntar, ¿se va a volver a dividir la sociedad hondureña? Unos a favor de Romeo, otros en contra, igual al 2009. En su análisis, ¿qué está por pasar en Honduras? Aquí parejo los invitados, para que me haga un análisis qué es lo que está por pasar, empezando con esto de Romeo. Y de ahí voy a seguir con lo del Consejo Nacional Electoral, de lo que está pasando. Los militares ahí vieron alegando con los del Consejo Nacional Electoral, los militares defendiendo su institución y toda la polémica que se está generando. Ojo, y todavía este pleito es por las internas. Todavía no han entregado credenciales a los que salieron de diputados, a los que van a hacerlo, ni a Rixi, ni a Papi, a la orden, a Tito Fura, ni a Narrala les han entregado credenciales. Y el pleito está perro. ¿Cuál es su análisis de esto? Sí, yo quería referirme a lo que dijo Harry del debido proceso. Mire, una cosa hay que desprenderse en algunos momentos de la parte política, Harry. Y yo creo que la Constitución es clara en este sentido. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y usted está partiendo de una premisa de que el general Romeo Vázquez Velázquez prácticamente como que fuera culpable. Hasta ahora no es culpable. Yo no lo he acusado de nada. Pero está diciendo que él es el responsable de la comisión de varios delitos. No, yo estoy diciendo que es responsable de haber escapado de la justicia. No nos perdamos, Harry. Aquí esto está partiendo de una premisa que no es la correcta. Y yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. Vamos a ver. Y el primer contexto es la Constitución de la República, que dice que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario por juez competente. Hasta ahora no se ha probado eso. Y la otra premisa es que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Entonces tenemos que ver el tema del fin supremo de la sociedad. Yo creo que en este proceso lo correcto fue, como hicieron, presentarse al proceso. El juez determinó si había algunas causales para que esta persona se le dieran las medidas sustitutivas. Se le dieron las medidas sustitutivas, posteriormente fueron cambiadas por otro tribunal. No entiendo cuáles fueron las razones, pero fue lo más rápidamente posible que se ha visto en el Poder Judicial, porque eso no camina ni para adelante ni para atrás, en todas las materias. Y luego, la persona tiene derecho a protegerse. Es decir, la actitud que tuvo el general Romeo puede ser una cuestión que vaya contra la vida de él, si lo llevan preso, y varias circunstancias. Aquí hay elementos que se mezclan. En cuanto a lo segundo que preguntaba el licenciado Raúl Valladares, mire, claro que hay hechos que determinan que hay una fricción en la sociedad hondureña. Y no es la primera vez que pasa. En el gobierno de Sasso Córdoba se dio esa circunstancia. Por suerte, el que estaba presidiendo las Fuerzas Armadas era Walter López Reyes, que fue un militar cuidadoso en cumplir lo que le establece la Constitución. Lo que está pasando ahora son circunstancias totalmente diferentes. Es decir, por suerte nos hemos podido sentar hasta ahora porque hemos guardado una línea de respeto y de cariño, pero va a llegar un momento en que las ideas van a sobrepasar esto y van a venir las agresiones como ya están sucediendo. Yo creo que el país debe retomar la senda de volver a dialogar. Yo siento que no hay un diálogo en el país y que las elecciones internas, no había sucedido. Por más de 40 años los militares habían custodiado las urnas, las habían llevado, habían cumplido su disposición constitucional. ¿Y eso de qué nos viene? De un ejemplo. En 1969 Honduras fue agredida por El Salvador y tuvimos una gran crisis. ¿Por qué? Porque el ejército no pudo defender la soberanía, se tomaron todo Cotepeque. O sea, aquí debemos devolver, el ejército está cumpliendo su función primordial. ¿Y cuál es la función primordial? La soberanía nacional, y el otro,
velar porque la Constitución se cumpla en su contenido. Entonces yo sí creo que deberíamos de hacer un diálogo nacional porque las cosas están muy polarizadas. Y si usted lo ve en la televisión, no hay día de Dios donde no se presenten estas circunstancias, incluso de agresiones. Y no solo de agresiones contra el contrario, de agresiones contra la misma gente del partido que está gobernando. Por alguna razón yo he tenido oportunidad de platicar con gente que le tiene cariño a uno y le pregunta con el tema de las impugnaciones del Partido Libre, no estoy diciendo de otro partido. Y realmente dentro del mismo partido están polarizadas las fuerzas. Yo creo que, y lo que yo he aconsejado, mire, yo creo que usted debe sentarse con su partido, debe abrir un diálogo con ellos, de tal manera que sus circunstancias se resuelva lo mejor posible por el país. Rebúscalo por réplica. Yo creo que tal vez el abogado no me entendió. Claro que le entendí. Pero, claro que pero yo creo que lo que quise dar a entender o a explicar, mejor dicho, fue un análisis jurídico penal, queriéndome alejar un poco del conflicto, de la polarización política que tenemos en el país y que es bien difícil alejarlo. Pues yo no digo que el señor Romeo Vázquez es culpable o inocente, eso lo determinará un tribunal. Ahora, es cierto, la Constitución de la República, abogado, y usted bien lo sabe, dice que todos somos inocentes hasta que no se declare lo culpable, ¿verdad? Pero hay una excepción a la regla general, y usted lo sabe. Hay más de 12,000 personas hoy en las cárceles hondureñas esperando proceso, juicio oral y público, porque también el Código Procesal Penal le prohíbe a usted estar en libertad mientras dure el proceso si no reúne determinados requisitos. Eso usted lo sabe, abogado. Usted conoce las leyes. Entonces, si vamos a aplicar la lógica o el análisis jurídico penal que usted hoy aquí ha esgrimido, pues hay que sacar a un montón de gente de la cárcel ahorita. Pues dejemos vacías las cárceles y ya estuvo, pues, porque todos tienen el mismo derecho que tiene el general Romeo Vázquez Velázquez. Pero en todos los países del mundo hay una excepción a la regla general. Cuando hay un peligro de fuga por la gravedad de la pena aplicar al delito cometido, el Estado tiene la obligación, de acuerdo a sus códigos procesal penal, a decirle, no, mire, va a estar encerradito ahorita por mientras dure el proceso penal. Así se ha manejado siempre acá, ¿verdad? Pero no podemos ser diferentes al proceso penal con el señor Romeo Vázquez Velázquez, porque igual valor tiene el señor Romeo Vázquez Velázquez que Juan, Pedro, María, José, que no tienen quien hable por ellos, ¿verdad? Sí. Porque cuando se trata de alguien con influencia política, económica y de cualquier tipo, todo el mundo sale a hacer sus análisis jurídicos penales a favor de esa persona, pero a favor de Pedro, María, José, que no tiene nadie quien hable por ellos, nadie hace ese tipo de análisis. Ahora, quien rompe, y eso sí lo dije, quien rompe el debido proceso es el señor Romeo Vázquez Velázquez, porque sabe que hay una resolución de una corte de apelación que dice que no le cabía, que no se le podía aplicar una medida sustitutiva a la prisión preventiva por la gravedad de la pena que implica un delito de asesinato. Entonces, él lo que tuvo que haber hecho es decir, bueno, me vuelvo a presentar y sigo todo el proceso. La decisión que él toma es huir de la justicia. Entonces, ahí ya no podemos hacer nada. Él es un prófugo de la justicia, sea culpable o sea inocente, porque vuelvo y repito, nosotros no vamos a ser los que vamos a determinar la culpabilidad o inocencia de Romeo Vázquez, por mucho sentimiento que tengamos, por mucho dolor que tengamos por haber visto a nuestra gente morir bajo la lluvia de balas de los militares. Será el tribunal que conozca ese caso. Ahora, si nos queremos desprender de eso, entonces hablemos de política electoral, ¿verdad? Y polaricemos más la situación y pongamos a pelear a todo el mundo, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Sí, hablando del debido proceso, el abogado Dixon ha hecho un análisis o una línea jurídica del debido proceso, obviando un punto fundamental. Y ya lo decía el ministro Cardona sobre la duda que ya tenía, ¿no?, el ministro de Seguridad de una posible fuga. También el debido proceso, abogado Dixon, y usted lo conoce bien,
Dentro de ese debido proceso está la debida custodia. Yo lo he dicho, yo estoy de acuerdo con eso. Y esa custodia es la que yo señalo al inicio y lo digo. Le dan una medida sustitutiva. Desde que se le otorga esa medida, él debe tener un debido custodio. Totalmente de acuerdo. 24/7, que le dé la garantía a la víctima, que le dé la garantía al gobierno, que le dé la garantía al Estado, al pueblo hondureño, de que va a continuar el debido proceso. ¿Dónde genera suspicacia? Primero, como usted ha hecho un análisis claro, esto es un acontecimiento que al pueblo hondureño le interesa sobremanera. Nadie de esta mesa ni afuera puede desconocer los sucesos del 2009, para unos golpe de Estado, para otros no sé qué otra palabra se inventaron. Si realmente este gobierno, que se hace llamar un gobierno social a favor del pueblo hondureño, tiene interés de reivindicar el derecho, y usted ya lo mencionó, de Isis Jovet, de la familia, del pueblo hondureño, de todos los que sufrieron o sufrimos el golpe de Estado 2009, lo menos que puede hacer es presentar la debida diligencia y transparencia en los casos que tengan relación a 2009. Porque si no, entonces usted continúa irresponsablemente abriendo la herida del pueblo hondureño y polarizando realmente la sociedad. Y más grave aún, estamos en un proceso postelectoral, un proceso señalado por el pueblo hondureño, un proceso completamente atípico, y en pleno post-proceso electoral, donde las Fuerzas Armadas ahora han tomado un papel de encabezar el proceso electoral, de ser deliberantes y no deliberantes, como dice la Constitución. También presenta usted un caso que al pueblo hondureño le retorna a 2009. Entonces, hay una debida diligencia de parte del gobierno, hay una verdadera reivindicación de los derechos de lo que pasó en 2009, o estamos en un circo político donde el gobierno demuestra revanchismo, venganza y no la objetividad que debe existir en la impartición de la justicia. Ese es mi comentario. Y sí hubo una violación al debido proceso ante la negligencia de la custodia de la persona en mención. Me informan de la Corte Suprema que no se le dio ni siquiera arresto domiciliario, se le dejó bajo la custodia del apoderado legal, y tampoco el juez ordenó la custodia o le ordenó a la policía custodiar al general Romeo Vázquez Velázquez. Y de hecho están ya investigando qué pasó. Entonces hay mucha tela que cortar en todo este asunto, mi querido Yoshi. Hay demasiada tela que cortar porque lastimosamente nosotros los hondureños, especialmente la clase política, todo le metemos el ingrediente político electoral y contaminamos todo. Totalmente. Y eso afecta el buen desarrollo de la justicia en Honduras. ¿Por qué? Porque hay una persona que murió, yo la vi porque yo estuve ahí, una persona que le dispararon con un arma de alto calibre, que le deshicieron su cabecita, un muchacho de 17 años que tenía papá, que tenía mamá, que tenía hermanos, y como decía el abogado, la vida humana es el fin supremo de la sociedad. Entonces, si hay una persona asesinada, independientemente en el marco o en el escenario que se haya dado, se tiene que investigar quién es el responsable o los responsables. Seamos de un partido político, seamos de otro partido político, seamos de una ideología o de otra ideología, es responsabilidad del Estado investigar quién es el responsable. Y no podemos decir, es que estos eran de libre y ojalá que los maten a todos. Porque tampoco nosotros podemos decir ni aceptar que en un conflicto los maten a ustedes, porque eso sería salvajismo, eso entraríamos ya en un ambiente de caos y anarquía que nadie quiere en una determinada sociedad. Entonces, si hay una persona asesinada, se tiene que investigar, y ustedes también tienen que estar de acuerdo con ese punto. Todos debemos de estar de acuerdo que se investigue, si hay responsable, que se castigue, porque la persona que murió ahí, ese muchachito no se suicidó. A ese muchachito lo asesinaron.
Entonces no podemos nosotros venir a meterle el ingrediente político, electoral o lo que ustedes quieran. Lo que tenemos que estar exigiendo es que se haga justicia y que el sistema de administración de justicia, sea el Ministerio Público, sea la Corte Suprema de Justicia, tiene que hacer justicia porque para eso está, para eso se lo manda la Constitución y las demás leyes del país. Ahora es el sistema de administración de justicia el que tiene que responder por eso, no somos los políticos. Los políticos somos buenos para estarle sacando ventaja a cualquier cosa que se presente, pero cuando hay una persona que ha sido asesinada, se tiene que castigar. ¿Saben por qué? También para hacerle justicia a la persona, para hacerle justicia a sus familiares y también para sentar precedentes para que no se vuelva a repetir, independientemente de quién esté en el gobierno, porque los gobiernos, si no se castigan a este tipo de actos, los gobiernos, sean de la ideología que sean, los vuelven a repetir, porque se creen que esos delitos quedan en la impunidad. Entonces nosotros como clase política debemos a una sola voz exigir que se haga justicia, pero no estar haciendo esto un tema político electoral, que pobrecito, nosotros pobrecitos el muerto y ustedes pobrecitos el general. No, eso no cabe en una sociedad civilizada a donde aspiramos llegar nosotros. Yo creo que en ese punto me quedo yo, sí. Ministro. Raúl, perdón por alusión, porque me mencionó, no sé si me permite. Dale. Sí, adelante. Mire, él dijo que Isi Obed, que en paz descanse, tenía 17 años, ¿no? Yo tenía 18. Y los que estuvimos ahí, nos recordaremos que enfrente de Casa Presidencial hay una plaza actualmente, ¿no? Pero frente a Casa Presidencial, Harry, para los que estuvimos ahí, había una cisterna color azul, justamente estacionada frente a Casa Presidencial en aquel momento. Para los que nacieron después de ese atroz evento, ahí lo que había era una malla, ahí no había lo que hay hoy, un muro y todo lo demás, había una malla, ¿no? Y desde esa malla nos dispararon y nos fuimos a resguardar a las bases de ese centro, de esa plaza, ¿no? En ningún momento yo he dicho que no se le celebre un juicio o que no se haga justicia. Lo que yo estoy exigiendo como pueblo hondureño, y como recuerdo claramente los disparos que nos hicieron en 2009 a los que estábamos reclamando fuera de Casa Presidencial, es que el gobierno de ustedes actúe con diligencia en la reivindicación de los derechos del pueblo hondureño y que, al contrario de lo que usted dice, lo que usted me ha dicho a mí le aplica a ustedes como gobierno, porque no han mostrado durante han sido gobierno la debida diligencia para reivindicarle al pueblo hondureño sus derechos. Yo lo que vengo a decir a este foro es que debe cumplirse el debido proceso para el general y todos los mencionados para que ante el pueblo hondureño haya claridad de los hechos y una verdadera justicia. Pero, Ari, por más que querramos hacer un lado esto, aquí en política no hay casualidades. Y no es casualidad que en pleno evento postelectoral, donde las Fuerzas Armadas han mostrado un penoso papel, se toque el tema también del general Romeo Vázquez Velázquez. Él es el que se dio a la fuga. O ¿Pero sea, producto de quién? ¿por qué no ¿De la irresponsabilidad? No, ¿quién el juez? ¿Los manda la presidenta el juez? ¿O lo manda el gobierno el Ministro juez? Cardona, si usted acaba de decir ante Televisión Nacional que el ministro de Seguridad y te ya respondió, había advertido, te respondió el abogado Disco, ya y te había respondió advertido Harry Dixon de una que la fuga. orden debe ser del juez. El juez debe y decir... si el ministro de Seguridad sabía, No, y si usted como ministro sabía que había peligro de una para fuga, eso hay un juez. ¿por qué no lo denunció ante Para el pueblo eso hay hondureño? un juez. Para eso, porque Usted si lo tenía en su porque si lo conocimiento... hace, iba a pasar lo que está pasando. ¿El qué? Iban a decir que es que nosotros, como gobierno, Poder Ejecutivo, tenemos una persecución contra el hombre o que le queremos alentar la vida. O sea, esto se ha dejado en manos del Poder Judicial. Y si no se puso a la orden o a custodia de la Policía Nacional de parte del Poder Judicial, el error no recae en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué están culpando ¿En quién recae? al Poder Ejecutivo cuando el Poder Judicial tiene los jueces? Y eso es un sistema de jueces independientes. Ustedes son los abogados y lo saben. Entonces, no estemos forzando narrativas. O sea, por favor. No es que llamó Mela a Romeo y dijo, fugate ahorita porque hay un problema electoral y queremos desviar la atención sobre vos. Es absurdo, por favor. No o sea, el sabemos, hombre se no nos fuga, consta, pues. el hombre se fuga
Y punto. Y es probable que lo hizo desde antes de las elecciones. Porque no volvió a aparecer en ningún lado. Pero el punto mío es que va a pasar aquí en Honduras. Hoy, Bueno, hoy es 24 de marzo. Esa es una... Es que es el punto mío. Si se fugó, Sí. ya vemos que fugó. Y Pero es que el problema y es que... lo está vigiando para ver si se gana ese $1.000.000, que lo siga vigiando. Es la verdad. Sí. Pero mi punto es, y por la experiencia que tengo de tantos años, ¿qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar en Honduras? Esa es la pregunta Aquí que hay que... Hay tres abogados, un periodista y el historiador. ¿Qué va a decir la historia? ¿Cómo se va a escribir esa nueva historia con usted? Bueno, hay un grave problema que acaba de pasar en este país. Es el elefante en el salón, como dicen los gringos, y es el hecho de que el Consejo Nacional Electoral provocó una crisis en el sistema electoral y de partidos y en la democracia como tal. Y eso no se debe obviar. Yo te lo digo, hace una semana estuve en un foro matutino en donde le di el beneficio de la duda a la presidenta de ese órgano colegiado y me dediqué durante las 2 horas del programa a buscar dónde se había originado esto. Ha pasado mucha agua debajo del puente y lo que sucedió en el hotel donde está instalado el CNE con la Junta de Comandantes y la forma en la que ella manipuló la narrativa y en la que ella se hizo cargo de sostener esa narrativa en contra de las Fuerzas Armadas, no me genera ninguna duda de hacerla y convertirla a ella en la culpable de toda esta crisis. La abogada Cosette López debe renunciar a su puesto como presidenta del Consejo Nacional Electoral por incapaz, pero sobre todas las cosas, por no aceptar, pese a que la evidencia cada vez es más abrumadora, de su responsabilidad en los sucesos del 9M en este país y que han generado y le han impedido al pueblo hondureño celebrar lo que debió ser una fiesta democrática con un partido liberal resucitado de entre los muertos, con un candidato que gana, el Partido Nacional tratando de recomponerse después de 12 años de desastres, y nosotros como Partido Libre y Fuerza en Crecimiento teniendo una candidata incontestable. Ningún partido celebró por culpa de la ineptitud de esta mujer que causó un desastre y que se sigue haciendo la de a peso, como dicen en mi pueblo, y negando su responsabilidad directa. Es una farsante y debe irse de ese cargo ya mismo, porque le hace daño a la democracia cada día que ella sigue en ese puesto. Sí, mire, está con nosotros un ministro, ¿verdad? Y no es un ministro, no es una persona común y corriente. Yo creo que en primer lugar a una dama no se le trata de esa manera, pero a un caballero no trata a una dama de esa manera. Hay formas de decir las cosas, el español es rico y se puede decir de distintas formas. De nuevo aquí se está imputando la comisión de un supuesto delito, porque no se ha probado, cuando está involucrado las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo no he dicho que ella cometió un delito, estoy diciendo que cometió un error, y varios errores de hecho. Son dos cosas distintas. Hay que dejar claro eso. Bueno, hay razón, nosotros como juristas lo vemos de manera diferente, ¿verdad? Sí. Es como cuando usted le grita a una persona y le dice cosas que están fuera de tono, entonces la persona por razón de su honor tiene derecho a defenderse, y más cuando es una dama. Yo creo que en principio debe utilizarse las palabras correctas, que el español es rico en eso. Yo quería referirme también, veo a Harry preocupado por temas de los derechos humanos, de esto y del otro. Ojalá que de la misma actitud Harry tuviera con el tema del ambientalista que fue asesinado en la costa norte, que no tenemos ninguna noticia, porque también es una persona que era familia, era hermano, era hijo, era abuelo, era tío, y sobre todo un defensor de cosas importantes para el país. Pero no se ha visto en este gobierno una actitud de buscar un mecanismo para investigar quién fue el causante de esta muerte. En cuanto a la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, yo no soy defensor más que de mis hechos y de mi conducta. Yo sí creo que hay hechos que deben ser imputables a todos los que participaron en eso. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y también la responsabilidad de las Fuerzas Armadas conforme lo establece la Constitución de la República, el artículo 172.
Yo creo que el jefe de la Fuerza Armada no está bien asesorado, porque él está bajo disposición del Consejo Nacional Electoral. En principio, el superior jerárquico del jefe de la Fuerza Armada es la Presidenta de la República. Y la Presidenta de la República, al consignar al Ejército, al Consejo Nacional Electoral, está bajo temas que se refieran, temas electorales, está bajo la disposición del Consejo Nacional Electoral como manera de institución. Recuerden que el principal principio para que se maneje esto en un Estado democrático es el principio de la jerarquía o de la primacía del poder civil al poder militar. Ese es el principio. Esa persona que estaba en el Consejo Nacional Electoral en ese momento podía asignarle funciones al jefe de la Fuerza Armada, las cuales no cumplió, ¿verdad?, su cometido. Tienen 40 años de hacer esto y lo hicieron tan mal que la gente empezó a desconfiar. Pero no solo la gente común y corriente como nosotros, los votantes, sino dentro de las Fuerzas Armadas hay una gran desestabilización porque hay gente que tiene aspiraciones y quiere llegar a ocupar esa posición de la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Entonces yo sí creo que ese es un tema que nosotros debemos dejárselo al Ministerio Público, que muy mal ha hecho su trabajo, por cierto, porque está haciendo circunstancias que la misma ley del Ministerio Público y de la Constitución de la República no se lo permite. Sí, dígame. Sí, yo creo que lo que pasó el 9 de marzo es una situación surrealista para todos los hondureños. Todos sabíamos sabemos que son las Fuerzas Armadas, obviamente, los que trasladan el material electoral, que usan sus comandos para trasladar su material electoral y que entran en una coordinación con el Consejo Nacional Electoral, y eso ha sido de siempre, hasta en los peores momentos políticos que hemos vivido en el país. Cualquier persona que tenga 3 dedos de frente sabe que eso es lo que ha pasado. Pero hay que investigar qué pasó ahí. Y yo sí estoy de acuerdo con usted, abogado Ibis. Tiene que ser el Ministerio Público. Yo no creo que haya sido un error. Los errores se cometen cuando uno desconoce cuál es el procedimiento. Y aquí hasta un niño de 10 años sabe cuál es el procedimiento en tiempos de elección. Hay 64 millones de razones ahí, en medio de todo ese escenario terrible del 9 de marzo, que hay que investigar. ¿Quién firmó los contratos? ¿A quién se le ocurrió que no deberían ser las Fuerzas Armadas, sino que unos busitos rapiditos los que tenían que trasladar el material electoral? Irse por el oferente más caro. ¿Cuánto costó? Sí. ¿Cuánto costó el traslado de ese material electoral? Eso se tiene que investigar, porque cuando se comete un acto de corrupción y las cosas salen mal, como salieron mal el 9 de marzo, entonces los responsables empiezan a querer que la atención se vaya para otro lado. Y aquí la atención la han querido dirigir hacia las Fuerzas Armadas, y algunos, aprovechándose de la crisis, buscan desestabilizar las Fuerzas Armadas para ver cómo dan otro golpe de Estado, porque han medido que no tienen ningún chance en el proceso electoral de noviembre de este año. Entonces hay dos ingredientes que se mezclan y que eso nos va a traer más crisis de la que ya tenemos. Solo lo interrumpo porque usted decía que las Fuerzas Armadas en el pasado eran otras y ahora está diciendo que son otras. Yo no le entiendo a toda la gente del Movimiento Libre que antes las Fuerzas Armadas a los cuarteles, al otro, y ahora todo el mundo defendiendo hasta No, pero usted también la defendía en el periodo pasado, entonces nunca he defendido no a nadie. salgamos de eso. Nunca he defendido. Yo lo que digo es una cosa, que el Ministerio Público investigue. ¿Hay un acto de corrupción ahí, Yoshi? ¿Alguien se embolsó más de 64 millones de lempiras? Y no brindó el servicio. Quisieron aprovecharse del proceso electoral, le salió bien a nivel nacional, pero en Tegucigalpa y en San Pedro Sula no le salió bien por la complejidad de la ciudad. No coordinaron con las Fuerzas Armadas. Ahora los posibles responsables quieren distraer la atención para que no ser investigados y empiezan a victimizarse. Hay un contrato firmado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral donde contrata a esta empresa
por 64 millones de lempiras. Pero lo que yo he estado viendo en los medios de comunicación es que han querido sacar a la señora Cosette López de todo este conflicto cuando es ella la presidenta del Consejo Nacional Electoral y es ella la que firma los contratos. Entonces yo les pregunto a ustedes como abogados, ¿cómo la quitamos de ahí? ¿Cómo hacemos esa magia de decir, ella no estaba allí, ella no existía allí, ella no tiene ninguna responsabilidad? ¿Cómo lo hacemos, Yossi y el abogado Francisco? ¿Cómo lo hacemos? Yo les dejo esa pregunta en la mesa. Fíjese que la pregunta que hizo Raúl es, ¿qué viene para Honduras? Sí. Esa fue su pregunta, ¿no? Y la respuesta inmediata de los compañeros de Libre es, destituyamos a Cosette. Esa es la línea del gobierno. Yo digo que se investigue, yo estoy hablando de institución. Yo hablo que se investigue. Yo tampoco he dicho el que ministro Cardona... Yo dije que ella tiene que renunciar, son dos cosas distintas. No pongas en mi boca palabras que no he dicho, porque yo sí estoy confiando en la institucionalidad y para eso hay una investigación del Ministerio Público. Yo personalmente, José Carlos Cardona, creo que ella debe interponer su renuncia y lo ratifico. Bueno, yo perfecto. no estoy diciendo que Entonces, la destituyan. pueblo hondureño, ante la pregunta de qué viene para Honduras, la respuesta de Libertad y Refundación es destituir del cargo a una consejera. Mentira, falso, nadie ha dicho destituir. Estás mintiendo. Acabas de decir que Acabo de decir ella que tiene que entregar. Abogado, ¿cuál es la diferencia entre renuncia Bueno, está y destitución? bien. Pueblo hondureño, una es voluntaria, ante la Exacto, pregunta, una es voluntaria y ante la la otra pregunta es... de qué viene por Honduras, la respuesta es que él solicita que la consejera presidenta renuncie. Artículo 272 de la Constitución de la República. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte público y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el presidente de la República pondrá las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral. El artículo 272 de la Constitución establece las funciones y la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Entonces, no es que nosotros le estemos dando como oposición el foco mediático a las Fuerzas Armadas. Al contrario, el Ministerio Público hizo una citación, pueblo hondureño, a los consejeros para que rindieran una declaración. Quiere decir que estamos ante un proceso de investigación que todo el pueblo hondureño requiere y solicita para saber qué pasó en el desastre del 9 y del 16 de marzo. Y en pleno proceso, la orden que sale del gobierno, o lo que nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación, es que los ministros, lo han dicho, lo dijeron anoche en un foro, lo han dicho en los medios de comunicación, es su completa y absoluto respaldo al señor Roosevelt, a la cabeza de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo en un pleno proceso irresponsablemente viene el gobierno a decir nuestro respaldo al general Roosevelt? ¿Son irresponsables estos ministros entonces? Totalmente, porque está en un proceso. El Ministerio Público, dice yo, sí que usted es muy irresponsable. sí, el gobierno en general es irresponsable, porque están en un proceso de esperar qué pasó, ¿no? De investigar. El Ministerio Público está esperando la declaración de los consejeros, de los 3, están citados, y le están pidiendo celeridad en su declaración, y la respuesta del oficialismo es contundentemente ratificar y respaldar a una persona que debe ser también investigada por su rol constitucional. ¿Quién debe ser investigado? ¿El jefe de la Fuerza Armada? Claro. ¿Que lo investiguen? Totalmente. Raúl. Porque es que es su rol constitucional. Y así como están solicitando la investigación o la renuncia de la ¿No consejera, va a pedir en el Congreso usted que lo investiguen? debe de ser investigado. El debido proceso debe cumplirse tanto para el CNE como para las Fuerzas Armadas. Deme un minuto. Sí, es que yo creo que aquí hay una confusión, o quieren ustedes confundir a las personas que nos están viendo. Las investigaciones deben continuar, independientemente si es el general de las Fuerzas Armadas, si son los 3 consejeros. De hecho, yo creo que se deben investigar a los 3 consejeros. Está bien que se investigue también a las Fuerzas Armadas. Ahora, creo
que la posición que asumieron los ministros es más que todo política y vinculante, es una posición política no vinculante, en respuesta a lo que han estado diciendo líderes del Partido Liberal y líderes del Partido Nacional. Yo vi, por ejemplo, una publicación de Tomás Zambrano pidiéndole, miren lo grave que es esto, pidiéndole a los jefes de los batallones prácticamente rebelarse ante el general Roosevelt Hernández. Eso es peligroso. De hecho, en otras partes del mundo, eso es un delito, porque están instando, están pidiendo un golpe de barraco y por ende un golpe de Estado. Entonces, ellos pueden hacerlo como una posición política, porque están viendo a líderes de ustedes pidiendo prácticamente un golpe de Estado, le están diciendo a jefes de los batallones rebelarse al jefe de las Fuerzas Armadas, y nosotros entendemos de qué se trata ese asunto, nosotros entendemos ese lenguaje, Yoshi. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que haga el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que llamar a los 3 consejeros y llamar al general Roosevelt Hernández, tiene que investigar. Y tampoco tiene que ver nada con el accionar del CNE, porque es un órgano colegiado. O sea, aquí hay una total independencia institucional y un gobierno puede hacer los pronunciamientos en el seno de la vida y de la agora pública. Esto es ciencia política básica, no sé por qué tengo que explicarlo, pero todo gobierno tiene la libertad absoluta de dar respaldos públicos y posicionarse políticamente sobre asuntos de la vida pública según la agenda política e ideológica que ese gobierno tenga. Las Fuerzas Armadas, ya lo dijo, eso se discutió ayer en el Consejo de Ministros, los cuento aquí, sobre lo complejo que es para nosotros como Partido Libertad y Refundación y como gobierno surgido como una respuesta para restaurar la democracia después de un golpe de Estado, posicionarnos y defender el rol de unas Fuerzas Armadas, porque aquí están pasando cosas históricas y creo que eso no lo estamos diciendo. Es la primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas que los conservadores, las oligarquías y las corporaciones mediáticas están atacando a las Fuerzas Armadas. Eso no había existido nunca, nunca, desde que Tiburcio Carías Andino institucionalizó la institución armada. Repita quién es. Las oligarquías del país, las corporaciones mediáticas que están de acuerdo con esa agenda antifuerzas armadas y los grupos fácticos que en Honduras han tenido sus propios intereses. Entonces, es la primera vez. Todos los grupos que están atacando, incluyendo los medios que están diciendo, porque aquí me están navajando estos dos. No, porque... Espere, déjeme terminar. O sea que los chafas ahora son ñángaras para esos grupos que atacan. Esa es la narrativa que quieren imponer, de que Roosevelt Hernández es un comunista, que es amigo de Vladimir Padrino porque fue allá a unos ejercicios militares y que recibe línea de Fidel Castro, del fantasma de Fidel Castro. O sea, han sacado toda esa podredumbre, esa verborrea sin sentido para atacar a una institución que, ojo, y esto te lo dice alguien que toda su vida pública ha vilipendiado y atacado a las Fuerzas Armadas. Yo he sido un férreo enemigo de las Fuerzas Armadas. Y yo... ¿Hoy es un defensor de la Fuerza Armada? No, estoy defendiendo la posición demócrata y respetuosa de la Constitución que estas Fuerzas Armadas de esta coyuntura están teniendo. Yo no soy amigo de chafas, ni voy a ser amigo de chafas. Porque yo sí entiendo como historiador que estos son coyunturas y que no es la norma. Esto es temporal. Ahorita, esta Junta de Comandantes, este jefe del Estado Mayor y estas Fuerzas Armadas están comprometidas con apegarse al mando constitucional y a la jurisdiccionalidad que la Constitución les da. Y como eso no conviene políticamente a los enemigos del país, a los enemigos del libre, a los enemigos del gobierno, a los enemigos de los que estamos rescatando la cosa pública, entonces hay que destruir a las Fuerzas Armadas. Porque sus familias, sus hijos y toda la gente que las ha apoyado, las Fuerzas Armadas junto con las iglesias, son en Honduras las dos instituciones más respetadas por los hondureños. Esto lo dicen todos los sondeos que se hacen en este país. ¿Cuál es la institución que más respeta? Porque el hondureño pobre, el hondureño de a pie, tiene un profundo respeto por la institución armada. Y es más, ser militar, ser policía en un país como este,
es una opción para quienes no tienen oportunidades de ir a la universidad y eso. Entonces, hay un respeto sagrado, máculo, que se ha roto en esta coyuntura. Entonces, nadie dice eso. Y la otra cosa que nadie dice, y esto lo voy a decir aquí, es jamás en la historia de Honduras, nunca la institución armada había tenido una postura tan demócrata y tan apegada al respeto de la Constitución. Yo te lo digo, es algo inédito, lo he hablado con amigos historiadores, de hecho vamos a hacer un encuentro de historiadores este año y es uno de los temas que pensamos abordar en una mesa. ¿Qué está sucediendo en este país y cuál es la relación que se está construyendo dialéctica entre las Fuerzas Armadas y sus aliados históricos, que era la derecha y los conservadores? Bien, ¿qué implicaciones tiene el proceso electoral? La citación a los consejeros que emitió la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público, en español que entendemos nosotros los hondureños, ya le cayó la fiscalía a los del Consejo Electoral de Libre Liberal y del Partido Nacional. Dice Ochoa, el de Libre, que él va a ir. Ponerlo ahí para leerlo. Dice, he confirmado mi disposición para rendir declaración testifical esta semana ante el Ministerio Público, con la convicción de que prevalecerá la verdad sobre lo ocurrido el 9 de marzo, así como de los antecedentes que lo ocasionaron, frente a las calumnias, injurias y especulaciones que han sido difundidas como parte de una conspiración del bipartidismo, peleando ahí con liberales y cachurecos Ochoa contra el gobierno de la República y para deslegitimizar el proceso electoral y crear incertidumbre y zozobra en la población hondureña. Abogado Ibe Discua tiene la palabra. Mire, ahí hay un desconocimiento total de la ley. Todo el mundo está obligado a ir cuando requiera el Ministerio Público. Totalmente. Así que no necesita hacer tal declaración en una u otro sentido. Lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. El problema grave aquí es que el fiscal general de la Nación ya perdió la legitimidad. Es decir, cuando él toma un partido, una posición por uno u otro lado, pierde la legitimidad. No sé si así están los otros directores de fiscales, a tal grado que apareció una circular del fiscal general limitando la función del director de fiscales. Imagina usted el delito que está cometiendo el fiscal general, porque ya la ley establece los mandos de jerarquía, fiscal general adjunto, director de fiscales, directores de fiscalía, y entonces usted está viendo un fiscal que ha perdido la legitimidad y va a poner un problema tan serio en el país en manos de alguien que ya está legitimado para conocer o está legitimado para conocer de un asunto. Yo creo que sí es importante que vayan a declarar los consejeros y tantas personas como fueran necesarios para esclarecer de quién es la responsabilidad de los hechos que se suscitaron el 9 de marzo. Yo en eso estoy de acuerdo, en el sentido, cada quien tiene derecho a declarar o no declarar, ¿verdad? Lo único que entiendo yo, que por ser altas autoridades, pueden ellos negarse a declarar y tendría que mandarle un pliego de solicitud diciendo, mire, declare sobre esto y él puede hacer sobre eso, porque ellos gozan de una prerrogativa que de declarar o no declarar o de que les vayan a tomar la declaración. Es más, podrían irles a tomar la declaración al Consejo Nacional Electoral. Así que yo no veo que esta cuestión vaya a resolver el problema que usted ha planteado. Esta es una parte de las cosas que se están dando para que se produzcan o no elecciones. Las declaraciones de Marlon, solo 10 segundos, es porque las consejeras aparentemente habrían pedido declarar hasta después del 8 de abril. No las consejeras, los tres pidieron eso. Entonces, por eso es que él sale un paso adelante y dice, voy a ir a rendir cuentas mañana. Me imagino que cambió. Sí. Eso es parte de... Por eso esa línea discursiva de Libre hay que tenerle mucho cuidado. Hay una nota firmada por los tres consejeros, recibida con fecha 13 de marzo del Ministerio Público, donde los tres firman, repito nuevamente, y solicitan que se les dé el tiempo para recepcionar el material electoral
y posterior a la declaración del 8, ellos le están diciendo, nosotros queremos cumplir con nuestra obligación del 8 de abril, hacer la declaratoria, nos presentamos. Ahí está la firma de los tres. No es cierto entonces que Marlon quiere adelantarse. Lo que provoca Libre es eso. Esa inconformidad que tenemos con Libertad y Refundación es por la falta de claridad. ¿Cómo firma un documento y ahora está provocando más caos ante un escenario donde se pusieron de acuerdo, firmaron y le dijeron a la Fiscalía, vamos a ir, pero apóyennos por favor, fiscal, déjenos emitir el 8 de abril, la declaratoria? Y le contesta el Ministerio Público el 14 de marzo, rápidamente. En consecuencia, se accede a lo peticionado en el sentido de que la nueva fecha para rendir declaración testifical. Y ahí abrevio, y según lo preceptuado en el artículo 227, numeral 6 del Código Procesal Penal, sean ustedes quienes nos indiquen después de la fecha antes requerida. Aquí está la comunicación oficial entre dos instituciones independientes. Y entonces, si el 14 de marzo el Ministerio Público le contesta a favor a los consejeros que van a esperar la declaratoria del 8, que nos indica a nosotros la postura hoy de la gente de Libre, que no quieren que sea la declaratoria el 8 de abril, como la Constitución manda, y nosotros exigimos que se respete lo pactado. Si es que aquí está firmado, esto no es un invento, es comunicación oficial. Entonces, por favor, Marlon Ochoa, respete lo que firmó y dejen que el proceso electoral culmine, que el escrutinio especial culmine y que el 8 se dé la declaratoria. Pero nos indican que quieren seguir boicoteando el proceso. Si el Ministerio Público contestó un día después, está bien, les vamos a dar chance, porque ahora están exigiendo otra cosa. ¿Y qué ha cambiado? Si hay un proceso de escrutinio especial, lo que ha cambiado es la retórica de Libre. Pero una pregunta ahí, ¿cuál es el problema con que declaren ahorita o después del 8 de abril? Hay algo, hay algo acordado, los consejeros, los tres, firmaron y dijeron, permítanos terminar el proceso electoral, que culmine el 8 con la declaratoria. No, pero te pregunto, ¿qué cambiaría declarar? Solo algo, se estaban peleando, pero llegaron a un acuerdo. Esto fue el 13 de marzo. El 13 de marzo firmaron los tres, solicitando ellos hacer la declaración después del 8. Pero te pregunto, como abogado, les pregunto, ¿qué pasaría, qué cambiaría el escenario que ellos declaren ahorita? Están en un proceso electoral, ellos lo explican claramente y les dicen, estamos en un proceso donde nuestra prioridad es cumplir con la ley electoral, nos ponemos a disposición. Y no hay nada que aplaudirle a Marlon en que hoy diga me someto, si es que es una obligación. Sí. Quiera o no quiera, escriba o no escriba un tuit. Entonces ahí es donde falla Libre y dejan en evidencia clara querer seguir boicoteando y polarizando a la ciudadanía. Pero vos ya yo creo que tanto Cardona como Yoshi tienen razón. Solo una cosa, el plan de Libre es siempre polarizar, siempre generar zozobra. Y están boicoteando con esa actitud el proceso de declaratoria que tiene que darse el 8 de abril. Yo creo que ambos tienen razón. Uno, no cambia nada que vaya a declarar hoy, que va a declarar el 9, el 10, después, yo no sé cuántos días después, porque ese es parte de un proceso de investigación totalmente normal. Tampoco se le puede prohibir a un ciudadano hondureño decir voy a ir a declarar. También, quiera o no quiera, como decía el abogado Ibis, tiene que ir, porque es una responsabilidad de cualquier ciudadano cuando es citado a declarar, a dar su declaración. Pero tampoco podemos hacer un conflicto porque Marlon Ochoa quiere ir a declarar antes o quiere ir a declarar después. Ese es el problema nuestro, ese es el problema de esta clase política. Hacen un conflicto de cualquier cosa. Pero el ese es el problema. Todo tiene una sospecha, todo tiene una cortina de sospecha. Mira, y el Consejo de Ministros. Y eso se transmite a la sociedad que nos está viendo, que nos está escuchando. Y eso solamente se traduce en una falta de liderazgo de esta clase política, de la cual yo también soy parte. ¿Por qué? Porque los políticos son electos para resolver problemas, pero aquí la clase política es parte del problema. ¿Qué problema tiene si hoy Marlon Ochoa dice, tengo un espacio, voy a ir a declarar al Ministerio Público? No hay ningún problema. Tampoco hay problema si mañana José López dice voy a ir a declarar yo, o pasado mañana dice Ana Paola Hall voy a ir a declarar yo, y no pasa nada. Ahora, que el Ministerio Público tiene una responsabilidad de investigar ese acto,
que todos lo vimos maletas electorales tiradas en la calle, vimos rapiditos a unas cuadras del centro electoral que no se movían. Sí. Vimos un acto que nunca habíamos visto en la historia política electoral de este país. Entonces alguien tiene que investigar. Sí. Y si hay responsables tienen que pagar por su delito, si hay delito. ¿Acaso si hay delito? Puede ser que solamente se vean errores, como dijo Cardona, pero si hay delitos, por ejemplo, de corrupción, ¿valen 64 millones el traslado de esas maletas electorales? ¿Cuesta eso? Fue el oferente más caro. ¿Cuesta eso 64 millones? Que en contra de la ley. ¿Quién cambió la dinámica? ¿Quién cambió la dinámica que no fueran los comandos de las Fuerzas Armadas? ¿Coordinaron o no coordinaron con las Fuerzas Esa es Armadas? irresponsabilidad de las Fuerzas ¿Se Armadas. reunieron o no se reunieron con las Fuerzas Armadas? ¿Hubo una planificación o no hubo una planificación con las Fuerzas Armadas? ¿Quién decidió todo eso? Esas son las preguntas que tiene que hacer el Ministerio Público a estos funcionarios. Ahora, no le metamos más leña al fuego. ¿Saben por qué? Porque aquí todo el mundo está percibiendo, y cualquier ciudadano está percibiendo, como lo dijo el licenciado Raúl Valladares, que aquí lo que vamos a tener es un desastre en las elecciones generales. ¿A quién beneficia un desastre en las elecciones generales? No beneficia a nadie. Ya vimos lo del golpe de Estado el 28 de junio del 2009. ¿Ustedes creen que le hicieron bien a este país, a los que involucraron en el golpe de Estado? Le hicieron un daño terrible a esta sociedad. Entonces yo digo, hay que tranquilizarnos, hay que sentarnos, hay que dialogar, hay que resolver lo que tengamos que resolver y entreguémosles a la sociedad hondureña una fiesta cívica. Si ustedes creen que tienen los votos y tienen una propuesta más aceptable, seguramente la sociedad va a votar por ustedes. Si los del Libre tenemos una mejor propuesta y tenemos una mejor estrategia política, seguramente la sociedad va a votar por nosotros. Pero permitamos, por Dios santo, que sea la sociedad hondureña la que decida, que no sea el conflicto, que no sea la anarquía, que no sea el caos el que decida el próximo presidente o presidenta de este país. De lo contrario, nosotros quedaremos en una deuda histórica para este país. Eso es lo que estamos viendo, porque todo el mundo me dice, va a haber un desastre. Y yo digo, ¿y por qué tiene que haber un desastre? Pucha, si tenemos experiencia de lo que ha provocado los desastres políticos electorales en este país, ¿por qué no podernos sentar y decir, arreglemos esto, el Ministerio Público que cumpla con su función, el CNE que cumpla con su función, los políticos hacer nuestro trabajo de campaña política electoral, presentar las propuestas a la sociedad y que sea esa sociedad que vaya tranquilamente, en forma pacífica, el día de las elecciones a votar por el candidato o candidata que mayor le parezca? Pero yo cuando escucho este tipo de debates, a mí me preocupa, digo, no hemos aprendido la lección. Suena bonito. No hemos aprendido la lección. Las elecciones en Honduras siguen siendo elecciones estilo Honduras. Y yo creía que íbamos a avanzar en este periodo, creía que íbamos a salirnos de esa historia negra en las elecciones. Lastimosamente todavía no hemos podido y la clase política tiene una gran responsabilidad en eso, un gran nivel de culpa en eso. Suena bonito. Sí, mire, me alegra oír a Harry hablar de esa manera, pero yo creo que él es una víctima más de lo que pasó en las elecciones. Lo más seguro y con dificultad veo su candidatura como diputado de Francisco Morazán con éxito, porque las circunstancias están reflejando otra cosa. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Las mismas personas que usted está defendiendo, las Fuerzas Armadas, porque yo estoy seguro que si las urnas hubieran llegado a tiempo, donde deberían de estar, la gente no se hubiera ido para tener que votar, probablemente sus circunstancias y situación serían diferentes. Entonces yo creo, Harry, no puede uno hacer una cosa con la mano derecha y deshacerla con la mano izquierda. El tema es que aquí hay responsables, y el principal responsable es las Fuerzas Armadas de Honduras. Ese es el principal responsable, porque es el que lleva la responsabilidad de dirigir el tema de las elecciones en cuanto a la entrega de las urnas. Yo no creo que esto vaya a mejorar si las Fuerzas Armadas se manejan con esa conducta, o si el que esté en la cabeza de esta institución no está bien asesorado, como lo demuestran sus actos y sus hechos. Me parece que le hace falta madurez, y luego se ha dejado ir por cantos de sirena, que yo creo que a ese nivel, cuando uno aspira a ser en la carrera militar el jefe de las Fuerzas Armadas, es la más amplia aspiración. Es como la de un abogado, ser magistrado, esa es la más amplia aspiración. La de un político, llegar a ser el jefe de Estado o presidente de la República, esa es la más amplia aspiración. Pero yo no creo que ese es el mejor ejemplo que está dando este señor. Yo lo que sí creo que hay que llamar a la conducta, igual a la conducta del fiscal general, para que
retomen los hechos y no nos pase lo que nos puede pasar en ¿Y unas el elecciones CNE, abogado? generales. ¿Qué opina usted del CNE? Porque usted está diciendo que... De todos. De todo, yo no estoy haciendo ni estoy salvando a nadie. No, pero no lo veo mencionando al CNE. No. Pero ustedes no mencionan a las Fuerzas Armadas. Yo no estoy mencionando a nadie en el sentido de responsabilidad. ¿Crees que te digo una cosa? Si el Ministerio Público apunta que Roosevelt Hernández o que algún otro no le va a médico... pasar nada, que en este país no pasa nada. Bueno, yo lo he si venido eso repitiendo pasa, de tiempo. Vas a ver a tu servidor pronunciándose, pidiendo que esta gente sea removida de su puesto. Yo casi le aplaudo a Harry y yo lo respeto mucho a él como diputado, pero ahorita casi le aplaudo con el discurso. Lamentablemente, Harry, su discurso es eso, discurso. Los hechos de su gobierno no van de la mano de su discurso. ¿Por qué no permitimos entonces la declaratoria oficial el 8 de abril? Así lo dice la ley. Si no se está pidiendo nada contrario a la ley. ¿Y quién la está impidiendo? ¿Quién la está impidiendo? ¿Quién El la está tema es muy impidiendo? claro. Usted habla de que, ¿Quién la está impidiendo? nosotros queremos generar un discurso contrario, un discurso que polariza. Eso es lo que está bien. Pero los actos... Yo te puedo leer lo que dijo Tomás Zambrano Los el día de ayer. actos, los hechos. Aquí nadie está hablando del 272 constitucional, del orden que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo se firmó ese famoso contrato de transporte que menciona el ministro Cardona? ¿Por qué se pronuncian después de la atrocidad del 9 y del 16? ¿Por qué no se pronunciaron como responsables? Si yo tengo una responsabilidad constitucional y veo que cualquiera de ustedes está atacando mi responsabilidad constitucional, yo la denuncio. Yo digo, pueblo hondureño, me están haciendo a un lado de mi obligación constitucional. Si es que la denuncia... Es que no has leído lo que pasó ese día. La denuncia... Se van de la bodega a las 12 de la noche hondureño. Y quedan 1.600 maletas sin armarse porque no había imprenta. ¿Cuándo lo dijo las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo vas a saber antes ni que fuera clarividente el hombre? ¿Y desde ¿No cuándo entendés están? Que las Fuerzas Armadas tenían en la bitácora? ¿Desde cuándo están las Fuerzas Armadas en el proceso? Constitucionalmente, ellos ¿desde no cuándo? pueden saber. ¿Desde ellos cuándo? solo reciben las maletas y las van a dejar. Hablemos de ellos fechas. no están en el centro logístico. Hablemos de fechas. ¿Desde cuándo? No están en el centro logístico. El centro Ministro logístico Cardona, lo abandonó el Partido Nacional. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas están a la orden del CNE? El Partido Nacional se fue con su personal a las 12 de la noche. A las 4 de la mañana, el director de Libre, Alan Alvarenga, pone en la bitácora que hacen falta de armarse 1.600 maletas. Lo notifica a las Fuerzas Armadas. 2 horas y media después, a las 6:30, Cosette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall salen anunciando que arranca el proceso electoral. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral no le dice al pueblo hondureño en ese momento: pueblo hondureño, faltan 1.600 maletas por entregar. El director Alan Alvarenga llama al encargado, al enlace militar encargado, dado que se fueron todos los cachurecos de la bodega y nadie sabe por qué, y lo está investigando el Ministerio Público. Entonces, Alan Alvarenga llama a las Fuerzas Armadas y le dice: no hay gente, no doy a tiempo con la logística, ya están los buses ahí, los rapiditos, pero no doy tiempo, por favor, mándeme gente. Y le mandan 40 militares para que le ayuden a él a terminar las maletas, y gracias a eso, ese número de 1.600 queda reducido en 300. Fueron 300 y algo, 312 urnas las que no se entregaron en tiempo y forma, y ese es el enorme descaos que se hizo. Las Fuerzas Armadas cumplió con su rol de recibirlas e irlas a dejar, pero ¿quién era el encargado de maquilarlas? La bodega, el centro logístico electoral, y los cachurecos se fueron a las 12 de la noche. Esos son los hechos, eso es lo que pasó, y eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Estoy de acuerdo con ustedes dos aquí. Yo lo que pienso es que la ley electoral se tiene que modificar y darle instrucciones específicas A, B, C, D, E, F a las Fuerzas Armadas. Porque aquí lo que pasa es que la presidenta del CNE, que se siente increpada y se siente cuestionada y sabe que el error es de ella, traslada, junto con el apoyo de toda la derecha del país, la culpa a las Fuerzas Armadas. Pero los hechos, lo que sucedió es lo que les estoy narrando, pueblo hondureño. El error estuvo de puertas adentro del CNE.
Si no hubiera sido por esos 40 militares que le ayudaron al director Alan Alvarenga y a su gente a reducir, imagínate, Raúl, que 1.600 urnas no se hubieran entregado ese día. No se entregaron 300 y se incendió este país. Y si no se hubieran entregado 1.600, ¿qué hubiera pasado? Bueno, a mí me llamó, Raúl. voy a hacer la pausa. Sí. A mí me llamó un coronel que lo conozco. Me dijo que ahora me están llamando al Ministerio Público. Mire, don Raúl, a mí me entregaron a las 10:30 las maletas. 10:30 de la mañana me entregaron las maletas. No cito el nombre del coronel. Y después me dijo, y nos entregaron un listado. Y el listado estaba malo. Y después había que bajar las maletas de los buses, bajarlas todas para encontrarlas. Porque no las entregaron, no las pusieron en orden dentro de los buses. Eso me lo dijo un coronel. Ella misma, hay un video donde ella misma dice, no quise pensar mal. Es más, es tan inepta esa mujer que pone un tuit a las 3 de la tarde donde dice, vamos a perseguir a las urnas. O sea, dentro del mismo CNE, la gente que tenía ella ahí llamaba a los buses y les decían, va un carro del CNE, muévanse de donde están. Y el bus se movía siguiendo órdenes dentro del CNE. ¿Cómo te pones a crear un nivel de boicot de ese tipo? O sea, hay una responsabilidad y una ineptitud que yo sigo apelando, Raúl. Sigo apelando y dando el beneficio de la duda, diciendo que es una concatenación de errores por ineptitud. Pero en este país, piensa mal y acertarás. ¿Comentario antes de la pausa? Sí, mire, yo creo que también hay que tomar de las cosas, de los errores, hay que tomarlos para rectificar. En todos los partidos hay funcionarios que estuvieron en el Consejo Nacional Electoral, antes Tribunal Nacional de Elecciones, que tienen una vasta experiencia y que debieron haber sido parte fundamental como consejero para ayudar a estos procesos. Yo no quisiera pensar que este es un proyecto que se ha venido manejando desde hace tiempo o que se maneja en el extranjero para frustrar las elecciones internas y luego las elecciones generales. Yo quisiera pensar más bien que en este caso debieran de enmendarse los errores que se han producido. Hay una serie de instituciones que pueden colaborar en esto. Una de ellas es el Colegio de Abogados de Honduras, que pueden ser custodios perfectamente bien y que pueden garantizar que las urnas lleguen a sus destinos de tal manera que el día de las elecciones no haya conflicto. El problema es que si la autoridad militar, que es la autoridad que en principio es la responsable de llevar a las urnas, no lo permite, cualquier circunstancia que se haga va a ser un fracaso. Cualquier decisión que se tome va a ser un fracaso. Menos mal que fueron en las elecciones internas y que todavía se están resolviendo algunos problemas con el tema de impugnación y viendo las... Ojo, ¿hace cuánto fueron las elecciones? Hoy es 24, días hace 13 días. No, perdón, 15 días. ¿Ya le entregaron la credencial a los que van de candidatos a la presidencia? No. ¿A los alcaldes? Tampoco. ¿Diputados? Tampoco. A ninguno. ¿Y entonces? Sí, bueno. Solo permítanme unos mensajes y continúan el uso de la palabra. Pero hoy no hay declaratoria de quién ganó. 15 días. Sí, van 15 días. Ya el término que señala la ley. Ojo, y eso no había que ser muy inteligente para darse cuenta que hoy iba a pasar. Se instaló un nuevo sistema. Y hoy, hace un rato, este señor que está a mi izquierda, lo oí decir, ve, ya hay más resultados en el Consejo Nacional Electoral. ¿Lo escuchó? Sí. Cuando dijo eso. Claro. 15 días después. Y siguen cargando. Ajá, y como dicen en el refrán, así como es la víspera, así va a ser la fiesta. ¿Cómo va a ser la fiesta de las elecciones generales? Después de darle la palabra al abogado Discuán, voy a leer un tuit del jefe de la bancada del Partido Nacional que me ha pedido el abogado Harry Dixon. Abogado.
Bueno, miren, yo creo que hay que retomar el tema de hacer una gran conciencia nacional. Creo que las iglesias lo están haciendo y yo creo que los políticos deberían de también pensar en eso. Si no, nos va a pasar lo de los países vecinos de América del Sur, donde no se pudieron poner de acuerdo y ahora están las circunstancias que están. Que solo una revolución interna los va a sacar adelante. Los hondureños debemos de ser diferentes y volver al diálogo. Bueno, vamos con el tuit. Me dijo el abogado Harry que pusiera del señor Tomás Zambrano, que es el jefe de la bancada del Partido Nacional. El Partido Nacional y el pueblo hondureño confían en las Fuerzas Armadas y respaldamos a sus 26,000 miembros activos por una persona que claramente tiene un compromiso con el Partido Libre. No se puede manchar a toda una institución. El desprestigio de las Fuerzas Armadas está haciendo usted y su partido. Hacemos un llamado a los buenos militares, serios, independientes y apolíticos, que son la gran mayoría que defiende la Constitución, el sistema democrático y que nos garanticen las elecciones transparentes para que se realice la alternancia en el poder. No dejen que este daño que les ha hecho el socialismo del siglo XXI sea permanente. Abogado Jari. Yo creo que está claro. Y eso es lo que no deben de hacer los políticos, los líderes políticos. Porque, ¿qué ganamos nosotros meterle conflicto a las Fuerzas Armadas? ¿Qué ganamos? Como decía el ministro Cardona, si hay otro gobierno, las Fuerzas Armadas van a estar con el otro gobierno. Así ha funcionado siempre. Cuando estaban los nacionalistas, estaban con los nacionalistas. Entonces, pero no es necesario meterle más conflicto político a esa institución, porque las consecuencias cuando le introducimos el conflicto político nuestro son terribles, ya lo vimos el 28 de junio del 2009. Entonces, dejemos a las Fuerzas Armadas que hagan su trabajo, pero tiene que haber un trabajo de coordinación, de planificación. Lo que pasó el 9 de marzo, yo quiero creer lo que dice Cardona, que no hay ahí ninguna mala fe, aunque tiene características de mala fe. Quiero creer que no hay delitos y voy a pensar que fue únicamente ineptitud y un conjunto de errores. Pero lo que se tiene que hacer desde ya es planificar las elecciones generales, junto con las Fuerzas Armadas, el CNE y con los que tengan que intervenir. Las Fuerzas Armadas, yo recuerdo antes, 2 días antes ya estaban con las urnas en cada departamento, esperando el día. Ya habían ido a visitar los centros electorales para ver cómo estaban las condiciones, si había luz o no había luz, y eso lo coordinaban con el tribunal, ¿cómo se llamaba antes? El Tribunal Supremo Electoral. Y todo salía bien. Más allá de las denuncias de fraude que siempre han habido en los procesos electorales, que me inflaron una urna, que voy a impugnar, eso era todo lo que pasaba. Y algún conflicto y una urna que llegaba tarde, lo más tarde que llegaba una urna era a las 6 de la mañana. Y ese era un escándalo porque llegaba a las 6 de la mañana. Pero eso era una planificación de bastante tiempo, reuniones permanentes del CNE con las Fuerzas Armadas, hasta que lograban que el día de las elecciones las urnas llegaran y se terminaba el proceso electoral y las urnas se retiraban. Ahora, querer aprovechar esta coyuntura, como lo está queriendo hacer Tomás Zambrano, que no sé si es una actitud o un posicionamiento personal de meterle conflicto para ver si se le revelan los jefes de batallones al general Roosevelt Hernández y que posteriormente de eso dar un golpe de Estado, a mí me parece terrible. Eso, con solo insinuarlo, con solo mencionarlo en otras partes del mundo, ya estaría procesado. Pero como estamos en Honduras y dice el abogado que aquí no pasa nada, pues no va a pasar nada. Pero eso no debe pasar. Y nosotros no debemos de seguir con esa retórica. Yoshi, nosotros debemos pedirle al CNE que haga bien su trabajo. Pedirle a nuestros representantes, porque yo estoy de acuerdo, ahí no solamente es José López, es Marlon Ochoa y también Ana Paola Hall, porque son decisiones colegiadas. Sí. Cuando les va bien, todos aplaudimos, que bien hicieron los del Consejo Nacional Electoral, pero esta vez que lo hicieron mal, también hay que pedirle explicaciones, y por eso es importante que entre el Ministerio Público a investigar qué pasó ahí, por qué no utilizaron los comandos de las Fuerzas Armadas, por qué no lo planificaron bien, por qué fueron a firmar ese contrato de 64 millones de lempiras con esta empresa que no tenía capacidad. Eso tiene que hacerlo el Ministerio Público, y el Ministerio Público
tiene que dar también una respuesta. No puede venir a engavetar el expediente porque ya se pusieron de acuerdo las cúpulas de los partidos y aquí no pasó nada, porque lo que va a provocar es que en las elecciones generales vamos a tener algo más serio. Y si eso serio pasa, yo no me quiero imaginar lo que va a sufrir la sociedad hondureña. Las repercusiones que tiene un conflicto político en años para la sociedad hondureña son terribles. Nosotros todavía estamos sintiendo las repercusiones del golpe de Estado el 28 de junio del 2009. El endeudamiento, el robo, el saqueo que se produjo después del golpe de Estado del 2009 fue terrible, que todavía esta generación, las futuras generaciones van a tener que pagar. Entonces, volver otra vez a eso no nos conviene a ninguno. Aunque ustedes digan que buen discurso, pero yo lo sigo sosteniendo. Tenemos que buscar entre todos que ese proceso electoral de noviembre de este año sea una fiesta cívica y que la gente decida, démosle libertad a la gente de decidir. ¿Se va a lograr eso? Yo esperaría que sí, porque de lo contrario sería muy lamentable que esta clase política le siga haciendo daño al país, porque es la clase política que no se quiere poner de acuerdo, es la clase política que quiere tomar atajos. Todos quieren tomar atajos. Tomás Zambrano dice, hay un conflicto político aquí, ¿por qué no provocamos un conflicto entre las Fuerzas Armadas? Rebelamos a todos los jefes de batallones, denle un golpe de barraca a Rubén Hernández y después vamos contra Libre para quedarnos en el poder. Eso es terrible, eso es terrible. Yo les digo, hagan su campaña. A los que ya no quieren la población, que no los quiera ya y punto. Pero que sea el pueblo hondureño el que decida en las urnas y que cuando se cuenten los votos sean los votos verdaderos del pueblo que fue a depositar en esa urna, esté o no esté equivocado, porque los pueblos muchas veces se equivocan, la mayoría de veces se equivocan, siempre votan, especialmente en estos países tercermundistas, votan por los más malos. Pero es el derecho que tienen los pueblos y nosotros como clase política tenemos el deber de garantizar ese proceso electoral. Ahora, si por cualquier cosa, Yossi, vamos a estar haciendo aquí un gran conflicto, y todos los días vamos a venir a estos foros a meterle más leña al fuego y más leña al fuego. Yo creo que ya la experiencia nosotros ya la hemos vivido. Yo no quiero volver a vivir una experiencia como el 28 de junio, porque ahí pueden ganar los opositores, podemos ganar nosotros, pero los resultados de un conflicto político como eso van a ser terribles para el pueblo hondureño. Entonces, que dejemos que el Ministerio Público investigue y que el Ministerio Público sea objetivo, que sea profesional, y que diga, aquí estuvo el problema y estos son los responsables. Si no hubo delito, pues que se corrijan los errores para el próximo proceso electoral. Pero la gente que nos está viendo quiere soluciones. ¿Cómo es esto? Un Twitter ha generado todo este problema. Lo que puso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dijo que el señor Roosevelt, jefe de las Fuerzas Armadas, se había reunido con un candidato y un expresidente. Estaba hablando de Rixi. Y de Mel. Yo le pregunté a Mel Zelaya, ¿presidente se reunió con Roosevelt Parejo? No, en ningún momento. La señora está equivocada. Educadamente me dijo, la señora está equivocada y no es correcto lo que ella ha asegurado ahí. Delicado lo que puso y no es cierto. Ministro. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. En el 2019, en octubre, hubo elecciones en Bolivia. En esas elecciones hubo desacuerdos previos en los 6, allá son 6 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y el vicepresidente de ese tribunal, bueno, se dan los resultados preliminares a las 9 de la noche que anuncian que Evo Morales es el presidente de la República con 5 puntos por arriba de su oponente, Carlos Mesa. Y 2 horas después de eso se incendian 4 bodegas. 4 bodegas que estaban recibiendo las urnas de todo el país. Bolivia es un país inmenso. Al día siguiente renuncia el vicepresidente del CNE, se paraliza 23 horas el sistema, se cae y ya todos sabemos lo que pasó. Caos. Caos que derivó en la salida del poder y un golpe de Estado para Evo Morales. Si ahorita 300 urnas provocaron este relajo en este país, 300 urnas de Tegucigalpa provocaron este relajo, ¿qué pasaría? ¿Qué impide que en noviembre no incendien la bodega del Info? ¿Qué impide que en noviembre misteriosamente se colapsen los servidores? ¿Qué impide
que esta ineptitud que estamos viendo, y ojo, sigo dando el beneficio de la duda y atribuyendo esto a la ineptitud y no a una mano criminal, pero en este país y tratándose del Partido Nacional, piensa mal y acertarás, porque son expertos en hacer fraude. ¿Qué pasará si con esta ineptitud en las internas pasamos a generales bajo este escenario? Estamos en un grave peligro y esto solo afecta al pueblo. Así es que yo, como ministro, pero sobre todo como ciudadano de este país, tengo 35 años, hago un llamado a que, por favor, esa investigación del Ministerio Público sea lo más transparente posible y que se deduzcan las responsabilidades a quienes hayan estado a cargo de esto. Y número 2, a que mantengamos los canales y los puentes de comunicación entre la clase política y que podamos seguir tratando de construir democracia de manera civilizada y en el marco del respeto. No podemos seguir dividiendo más este país y no podemos seguir creyendo que la confrontación y la mentira, sobre todo la mentira, sea el discurso y la norma pública de la opinión en Honduras. Bien, vamos a la parte final, me quedan 8 minutos. Voy a iniciar con el abogado Ibis Discoa. ¿Qué visualiza, qué mensaje le deja a la población? ¿Cuál es el futuro del país? ¿Cómo van a estar esas elecciones? Vuelvo a insistir, 15 días después, todavía hoy, no está la declaratoria de cómo quedaron las internas. Mire, el primer riesgo que yo vislumbro es el riesgo y peligro en que se encuentran las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no cumplen su rol constitucional, lo más seguro que va a pasar lo mismo que pasa en Costa Rica. Se va el ejército, va a desaparecer el ejército porque la gente ya no va a confiar. Primero en el 69 en la soberanía nacional y ahora en el 25 el tema de la democracia. Son dos grandes responsabilidades que tiene el ejército que ninguna de las dos cumplió. En aquella ocasión invadieron el territorio hondureño los salvadoreños y en esta ocasión no llegaron las urnas para que los hondureños manifestaran su voluntad. Entonces, el enorme riesgo que veo yo es que las Fuerzas Armadas tienden a desaparecer porque se ha perdido la confianza. Que las Fuerzas Armadas tienden a desaparecer. Sí, porque la población hondureña ha perdido su confianza y eso significa que no sirven para nada. Pero el ministro historiador aquí ha dicho que las encuestas que él ve, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas mantienen la mayor credibilidad de parte de la población. Pero si hacen esas encuestas hoy, las Fuerzas Armadas aparecerán con -0, porque no ha cumplido el rol fundamental que se le dio. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo, que en una sociedad polarizada como se ha venido teniendo desde hace una década, no va a lograr gobiernos de consenso. Que de nuevo en cada institución política, mire, en Libre hay una enorme crisis en sus dirigentes, los del M28, con los de POR, con los demás, porque están insatisfechos por los resultados de las elecciones y todos alegan fraude. En Partido Nacional hay gente que también alega fraude. Entonces yo espero que en esta revisión de urnas, en este nuevo escrutinio que se van a dar, las cuestiones queden claras para que se declare quién es el candidato presidencial de cada partido, los diputados y luego las corporaciones municipales. Y tercero, yo creo que lo que hay que buscar son alternativas. Si el ejército no puede cumplir su rol principal, hay que buscar nuevas circunstancias que permitan a un Consejo Nacional Electoral fortalecido por la sociedad civil que se produzcan unas elecciones transparentes, claras y precisas en el mes de noviembre. Gracias, el abogado Ibis Discoa, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Don Yossi. Sí, he escuchado detenidamente los últimos minutos sin interrumpir a mis compañeros, pero es necesario que yo haga un cierre breve, pueblo hondureño, claro y conciso. Primero, no estoy a favor de los golpes de Estado y he condenado el de 2009. Pero hay que aclarar algo. Pedirle al jefe del Estado Mayor Conjunto que se comporte como soldado de la patria y no como soldado de Libertad y Refundación no es un golpe de Estado. Es un llamado a que cumpla su orden constitucional. Pedirle a las Fuerzas Armadas que cumpla el 272 constitucional, que es garantizar el ejercicio del sufragio, su custodia, su vigilancia y su transporte, no es un golpe de Estado. Es una responsabilidad constitucional que las Fuerzas Armadas tienen. Segundo, condenar que el ministro Cardona llamó en televisión abierta inepta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En el primer gobierno de
una mujer en Honduras, un ministro de su gabinete llama inepta a una mujer, sin escrúpulo alguno. En el mismo punto, señalar, pueblo hondureño, que en el CNE no se compra un lápiz, una hoja, un sacapunta, no se despide o se contrata personal, no se aprueba o no firmar licitaciones, si no es por el conjunto de 3 personas que firman, porque es un órgano colegiado, que no depende de una persona. Si hay una responsabilidad por alguna licitación o por algún contrato, tiene que ver con las 3 personas que firmaron ese documento. Y si hablan hoy de que hubo un transporte manipulado, ¿por qué en su momento, cuando Marlon Ochoa tuvo tiempo, no lo denunció? Sino que vienen a ponerle obstáculos y piedras a la declaratoria de elecciones que es el 8 de abril, la cual exigimos y solicitamos. Y para finalizar, el Partido Liberal quiere, solicita y exige elecciones libres y transparentes en noviembre de 2025. Primero, porque somos demócratas, porque somos defensores de la Constitución. Y tercero, porque sin duda alguna sabemos que la retórica de Libertad y Refundación, al verse caída porque no tienen los votos del pueblo hondureño, quieren boicotear y entorpecer el proceso electoral. Y hago un llamado al pueblo hondureño a que se organice democrática y pacíficamente y que exijamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, elecciones en noviembre de 2025. Gracias, abogado Harry. Si la polarización de la sociedad la hacen los políticos desesperados por llegar al poder a toda costa y lastimosamente creyendo que polarizando a la sociedad van a lograr sus objetivos. Hoy, en pleno siglo XXI, en el siglo de las redes sociales, hoy eso casi es imposible. En otros años, cuando no existían tantos medios de comunicación alternativa, posiblemente ese tipo de objetivos se lograra, pero hoy no, hoy la gente tiene información de primera mano. Yo pediría a la oposición aquí públicamente que hay que sentarse a dialogar, que hay que buscar soluciones para que el día de las elecciones generales sea una fiesta cívica y no sea una guerra entre hermanos y hermanas hondureños, que planteen sus campañas políticas electorales, que establezcan sus estrategias y al final que sea el pueblo hondureño el que decida a quién va a favorecer con su voto, pero que no sigamos metiendo más crisis a este proceso porque ya conocemos las consecuencias. Cada quien tiene que responder por sus actos. En este caso, el Ministerio Público es el responsable, es el llamado a hacer una investigación exhaustiva, objetiva, profesional de lo que pasó el 9 de marzo. ¿Quiénes son los responsables? Los del Consejo Nacional Electoral o la gente de las Fuerzas Armadas, pero son ellos, no somos nosotros los políticos, porque los políticos siempre estarán buscando llegar, como dije anteriormente, al poder a toda costa. Así que si algo bueno hay que dejarle a la sociedad, mis estimados compañeros de la oposición, es que tengan unas buenas elecciones generales y no seguir dañando a la sociedad hondureña. Yo entiendo que cuando está en oposición uno quiere llegar al poder y sustituir al que está en el poder, pero no es a toda costa. Tiene que ser porque tenemos una propuesta creíble, tiene que ser porque tenemos una hoja de vida creíble y no solamente buscando estrategias y atajos para ver cómo se logran los objetivos. Gracias al diputado y abogado Harry Dixon. Cerramos con el ministro José Carlos Cardona. La política es el arte de representar intereses. Eso es la política. El Partido Libertad y Refundación y el gobierno de la refundación está altamente comprometido con la democracia y con el mantenimiento del orden constitucional. No tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido el 9 de marzo y es un asunto administrativo, logístico y seguimos sosteniendo que debe prevalecer la investigación que el Ministerio Público está realizando. Pero más allá de eso, debemos mantener nuestro compromiso con que esa línea democrática demostrada en las urnas, de que fuimos el partido que más creció, de que hubo un decrecimiento del bipartidismo y de que el pueblo hondureño está listo para buscar la mejor propuesta en generales en noviembre, esa debe ser la línea que guíe a quienes luchamos
por quién se va a hacer con el próximo gobierno en Honduras. Yo creo que la democracia es la única salida y ante estos embates y ataques malintencionados o bien intencionados producto de la ineptitud, creo que debemos cerrar filas y apostarle a la democracia. Gracias, buenos días. Gracias a mis invitados, a ustedes porque han permitido que lleguemos hasta sus hogares. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Así está la política en el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.